Hola, ¿qué tal? Qué bueno tenerlos todos acá. Bueno, la verdad que a mí se nos ocurrió hace un par de semanas, junto con Alejandro y con Mariano, armar esta reunión virtual y la verdad que me da un gran placer tener como invitados a estas personas maravillosas como Gabriela, Carlos, Alejandro, Sandra, Cristina. Es un placer enorme y al mismo tiempo agradecerle sinceramente el apoyo incondicional siempre de Telefónica por brindarme la oportunidad de poder hacer estos eventos. Así que ahora Grace y lo mismo que la gente, perdón, algo que muy importante me olvidaba también, agradecerle a Valeria de Proced, de la UCA, por sumarse también a este proyecto y tratar de aparecer y hacer, poner esto en marcha. Así que Grace, te dejo, todo tuyo. Muy bien, gracias Mariana. Bueno, buenas tardes para todos. Como parte de Fundación Telefónica Movistar, somos nosotros los que estamos muy agradecidos por la invitación que nos hace Mariana a través de Tramarred de sumarnos a este encuentro. Así como venimos acompañando las iniciativas presenciales, quisimos hoy también estar y hacernos presentes en la virtualidad. Creo que en esta circunstancia tan particular que nos toca atravesar como humanidad entera, es un privilegio que podamos tomarnos un tiempo para pensar y reflexionar. Pero también creo que es una gran responsabilidad y que debemos hacerlo. Somos conscientes que la educación fue puesta en jaque. Hay 1.5 billones de niños que hoy están en sus casas. Y esta coyuntura hace más evidentes problemas con los que ya convivíamos, pero que en mayor o menor medida podían quedar algo más invisibilizados prepandemia. Es por ello, bueno, que agradezco que nos ayuden a pensar y a cuestionarnos personas de tan reconocida trayectoria. Así que Mariana en breve los va a presentar, pero yo no quería dejar de agradecerles personalmente por estar hoy compartiendo este espacio con todos nosotros. Gracias a todos y Vale, te paso la palabra. A ver. Espera. Ahí te habilitan. Qué raro, vale, ¿no te podés deshabilitar? ¿No le puedes dar así? Ok, perdón, son cosas que pasan. Ok, bueno, después al final entonces la voy a, no sé qué pasó, perdón, vale, ahora después me fijo. Bueno, muchísimas gracias, son un montón, es impresionante la cantidad de gente que hay, así que les agradezco enormemente. Bueno, como ya dije, Mariano y Carlos van a ser los moderadores y ellos van a manejar el evento, así que los dejo en excelentes manos. Tengo micrófono, ¿puedo usar mis 15 segundos? Sí, dale, perdón. Me acaban de habilitar, en realidad, muchísimas gracias en nombre del Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Argentina por la invitación que nos hizo Tramarred para colaborar en la organización de este foro, que la verdad que tenemos unos invitados muy interesantes, y a ver si logramos poner un poco de luz sobre esta situación que recién comentaba Grace. En realidad, solamente agradecer, y además agradecer al público que en esta tarde nublada se suma a esta charla, a este foro. Gracias, Mariana, y bueno, sigue Mariano, ¿no es cierto? Ya. Gracias. Sí, Mariano, es todo tuyo. Gracias a todos otra vez. A disfrutar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Saludo a todos también. Bueno, Carlos y yo vamos a moderar este encuentro, esta conversación. La idea es que primero voy a presentar a todos los participantes, que por suerte nos están acompañando. Después, en riguroso orden alfabético, cada uno va a hablar alrededor de 7 minutos. Charlie se va a ocupar de hacer sonar la campanilla cuando alguno se exceda.
Y después de eso vamos a comenzar un diálogo, Charlie y yo, y aquellas personas que quieran hacer preguntas que pueden usar el chat. Obviamente no prometemos leerlas a todas, porque seguramente van a ser muchas, pero sí vamos a ir agrupándolas y tratando de expresarla de la manera más fidedigna posible. Así que inmediatamente, Charlie, si te parece, paso a presentar a los invitados. El primero que va a hablar es Alejandro Artopoulos. Alejandro es profesor y director I+D del Centro de Innovación Pedagógica de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés. Se ha especializado en la sociología de la transformación digital, se interesa en plataformas, educación y cambio social, investiga EdTech y ArcTech, autor de 3 libros, que después nos dirá qué quiere decir, autor de 3 libros y 34 artículos académicos. Es profesor invitado de la Universidad de Buenos Aires, en Flaxo, la Universidad del Centro, la Universidad de San Martín y la Universidad de la República del Uruguay. Es consultor en el BID, fue consejero asesor de Conectar Igualdad y es consultor de la UNESCO, del BID, del PNUD, Intel, Samsung, OIT y Ministerios de Educación, de Ciencia y Tecnología. Después va a hacer uso de la palabra Gabriela Saad. Gabriela es directora de Educación en la Universidad Católica Argentina, es profesora titular de Didáctica y Currículum para el nivel inicial y primario. Es profesora titular también de Problemática de la Enseñanza y directora de la Biblioteca de Innovación Docente de Educación de Editorial Capeluz. Es ex subsecretaria de Planeamiento e Innovación de la Ciudad de Buenos Aires, ex directora de Currículum de la Ciudad de Buenos Aires, es maestra, profesora y licenciada en Ciencia de Educación, es magíster en Políticas Públicas, doctoranda en Sociología y autora de varios libros de su especialidad. Luego va a hablar Cristina Carrió. Cristina es directora pedagógica de la Dirección General de Educación y Gestión Privada del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Fue directora de escuela, profesora de los posgrados de educación de la Universidad de Itela y consultora en temas de gestión educativa. Y finalmente, Sandra Ziegler. Sandra es investigadora y coordinadora académica de la Maestría en Ciencias Sociales con orientación a Educación del programa Educación, Conocimiento y Sociedad en Flaxo, Argentina. Así como están las cosas, si te parece, Charlie, si te parece, Ale, Alejandro, podés tener tus 7 minutos para aprender esos problemas y después seguramente haremos una puesta en común. Muchas gracias. Bueno, gracias, Mariano. También gracias a Tramarred. Y voy a ir rápidamente a mi presentación porque tengo pocos minutos. Bien, lo primero que me gustaría comentar es que ya llevamos 41 días de trabajo con la educación remota, educación en línea, como quieran llamarlo. Y en estos 41 días de experiencia, los que estamos en gestión de este proceso, estamos aprendiendo muchas cosas. Digo esto porque quiero remarcar que lo que voy a decir es desde esta experiencia de gestión, no tanto solo desde una perspectiva de investigación o teórica. Hacia el final voy a ponerme un poco teórico, pero lo primero que voy a decir es que gran parte de las cosas que voy a hablar es de esta perspectiva. La realidad es que estamos en una situación inédita a nivel mundial. Es la primera vez que los sistemas educativos nacionales tienen que suspender todas las actividades presenciales. Y eso plantea un sinnúmero a infinita cantidad de discusiones, ¿no? Yo voy a tratar de ir directo a los temas que me interesan sin obviar algunas cuestiones que me parecen relevantes. Por ejemplo, voy a empezar diciendo que es irreemplazable la función de socialización de la institución escolar. Por lo tanto, me parece que pretender sostener más allá del poco tiempo que llevamos y prolongarlo en los próximos meses, la situación como está, me parece que por lo menos
la educación como la concebimos va a estar en problemas. Dicho esto, hay partes de diferentes niveles del sistema educativo que efectivamente pueden seguir funcionando sin esta función de socialización, aunque en cualquier nivel esa socialización es importante. Entonces, me voy a referir a esos niveles en los cuales todavía, en los niveles superiores, en donde hay mucho de, por ejemplo, sostenimiento de las relaciones de enseñanza-aprendizaje a través de las tecnologías. Y en ese sentido, creo que hay muchos docentes con experiencia, pedagogos con experiencia en tecnologías, e inclusive expertos que están desubicados, que están perdidos, que no saben para dónde disparar. Porque venimos de un paradigma, que es el paradigma del LMS, acá tienen un mapa de la evolución de los LMS en los últimos 30 años, y cómo diferentes generaciones de tecnologías de LMS se fueron sucediendo, fueron sacudidos por la revolución del Zoom. Y acá estamos, justamente, en el Zoom, viéndonos de otra forma cómo la educación transita canales inesperados. Ahora, esta revolución del Zoom tiene mucha historia. Es decir, los que estamos en temas de tecnología y que nos hemos metido hasta donde teníamos que meternos, ya veníamos viendo que el Zoom iba a ser una de las herramientas del futuro y que estaba en la vanguardia de las mejores prácticas, pero que estaba en un nicho, ¿sí? Entonces, bueno, acá algunas estadísticas. Al Zoom le seguían otras herramientas como el Meet, como el Classroom, voy obviando el TikTok y todo eso, y el Teams, ¿sí? Y no está acá el Slack también. Pero bueno, lo que tenemos que pensar a futuro es lo sustentable, es decir, cuando salgamos de la emergencia y pasemos a la pandemia, a la cuarentena administrada, vamos a volver a escuelas en donde va a haber distanciamiento social, como en esta escuela en Dinamarca que abrió la semana pasada, o bien otro tipo de soluciones menos esperables, como esta de Taiwán, donde le hicieron cajitas a los pobres chicos. Lo que está seguro es que esta crisis del COVID-19 ha provocado un proceso de aceleración, ¿sí? Después vamos a ir en las preguntas, puedo contar que es un LMS, pero básicamente un LMS es un Moodle, un Classroom. Entonces, en esta etapa de aceleración, la disrupción no es disruptiva por sí, sino es una evolución que ya estaba en ciernes, furtiva, nadie la veía y estaba apareciendo. Por eso vamos a ver la transformación del teletrabajo, de la economía de changas o gig economy, los Rappi y toda la entrega, el comercio electrónico y por supuesto la educación. La educación va a cambiar en forma sustentable en los próximos años, para mí bastante, a partir de la experiencia de millones de docentes que están experimentando con herramientas que antes no tenían. Por eso, recomiendo fuertemente empezar a matizar las teorías que tenemos con otras nuevas. Y en el poco tiempo que tengo, les voy a recomendar leer el manifiesto Cyborg de Donna Haraway, ¿sí? Para los entendidos, Donna Haraway es como está muy mal lo que voy a decir, pero es la Bruno Latour feminista, ¿sí? Ya de entrada con el pie izquierdo, pero no importa. Ella pensó esta realidad mucho antes. Es una realidad en donde tenemos la hibridización entre la naturaleza y la cultura, la hibridización entre la condición de organismos y máquinas. Y no son organismos como el Terminator que tengo a la derecha, sino más bien es la posibilidad de seguir siendo humanos a través de, por ejemplo, las pantallas o, por ejemplo, las plataformas. Es la necesidad de seguir enseñando y seguir aprendiendo a pesar de la catástrofe. Y eso lo hacemos a través de tecnologías que antes fueron de papel, antes fueron de pizarra, antes fueron de diferentes formatos, por ejemplo, el timbre de la escuela o el aula y los pupitres, y hoy además tenemos que pensarlas como plataformas
como videoconferencias y demás. Por lo tanto, me parece, no sé cómo voy de tiempo, Mariano. Ya estás ahí, ya. Perfecto, estoy Vamos llegando en justo 7 al minutos. final. Entonces no voy a hacer uso más de mi tiempo. Muchas gracias y seguimos. Muchas gracias, Ale. Entonces, sería el turno de Gabriela. Si te parece bien, tenés tu tiempo. Gracias, Mariano. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Bueno, sumamente contenta de poder compartir este espacio con tanta gente. Sé que muchos son conocidos, otros no tanto, y la verdad que es un gusto enorme compartir con todos los colegas. Como tengo muy poquito tiempo, voy a arrancar con mi presentación, que de alguna manera plantea algunos de los desafíos que creo nos enfrentamos todos en esto de educar y aprender a través de esta emergencia sanitaria que nos ha llevado a tener que estar trabajando a distancia y aislados. Algunas cuestiones que me parecen importantes en términos de impacto socioeducativo actual y de contexto es que de alguna manera, ya Grace lo dijo en su presentación, hay más de 900 millones de niños y jóvenes en más de 120 países del mundo que están afectados por tener que hacer frente a esta pandemia global. Hay ciudades en donde prácticamente el 70%, lo cual claramente esto de tener que significa para muchos no poder ofrecer comidas adecuadas, asistencia adecuada, imagínense mucho menos lo que tiene que ver con la brecha en términos de tecnología o de conectividad, que me parece que esto es muy necesario que lo tengamos en cuenta a la hora de pensar en esta instancia de un trabajo que a todos los que estamos en educación nos exige indefectiblemente tener que trabajar con distintos recursos sincrónicos o asincrónicos. Una cita que me pareció muy interesante, que me gustaría poder compartir con ustedes, de un informe especial del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Pontificia Universidad Católica Argentina, recientemente editado, que se titula La educación de los argentinos en clave de recursos y estructura de oportunidades. Señala que hay dificultades de educar a niños que no tienen garantizados los recursos mínimos de equidad, como acceso a la alimentación, a la vestimenta, fundamentalmente a los materiales escolares, también a la salud y a la construcción de su identidad en el marco de un proceso de socialización primaria del espacio familiar. Quiere decir que el déficit en la infraestructura de vivienda y en la infraestructura tecnológica indefectiblemente trae como consecuencia debilidad en el aprendizaje. Esto quiere decir que la educación enfrenta hoy, sin lugar a duda, un cambio sin precedentes en la República Argentina, como también en muchos de los otros países del mundo, y en esto creo que, a pesar de los intentos históricos que hemos hecho y que venimos haciendo de querer generar innovaciones en materia de educación en el ámbito universitario o en lo formal escolar, hay que hacer un montón de adaptaciones y nos enfrentamos a desafíos que sinceramente no tienen precedentes en nuestro país. Varias veces Alejandro, en muchos de sus escritos y en sus videos, dice que la tecnología potencia la educación, la tecnología actual con recursos de última generación y la tecnología tradicional, como en otras épocas era la tiza, el pizarrón, el rotafolio, el franelógrafo y todos los recursos con los que uno contaba para poder educar. Pero yo creo que el mayor cambio que requiere el aprendizaje virtual hoy, y que es un desafío para todos los docentes, y para todos los que estamos en educación, y que seguramente será muchos de los que nos están escuchando hoy, es que este cambio del aprendizaje virtual lo que requiere es flexibilidad en el reconocimiento de la estructura controlada de una escuela que no es replicable en línea. Quiere decir que no podemos estar replicando en línea lo que hacíamos tradicionalmente en una escuela que tiene otra estructura organizativa, que tiene horarios predeterminados, que tiene recursos específicos asignados a la docencia. Entonces la escuela tiene necesariamente que asumir el reto de tener que repensarse. Repensarse en algo que es básicamente la nueva relación, o sea, el nuevo contrato, el nuevo pacto socioeducativo que se genera con las familias, y que seguramente Cristina esto lo va a poder explicar más que yo, así que no me voy a detener en este punto, pero también el repensar el formato de interacción entre docentes, entre directivos y docentes, entre docentes y estudiantes.
algo que a mí me gustaría compartir y que nosotros llamamos como las claves pedagógicas de un modelo de enseñanza efectivo e inclusivo, que no es hipotético, sino que me pareció que era interesante poder compartirlo con ustedes y que lo venimos de alguna manera trabajando, y yo como profesora dentro del marco que me corresponde en el ámbito universitario, pero que compartimos también con la red de escuelas con las que habitualmente tenemos vinculación y que son de distintos contextos socioculturales, con lo cual esto tiene una riqueza adicional interesante, es lo que llamamos decálogo. El primero tiene que ver con el nuevo contenido. Indefectiblemente el nuevo contenido tiene que poner el foco, a mi modo de ver, en el desarrollo de aptitudes, ¿sí? Hay montones de documentos que se vienen realizando en el transcurso de estos últimos años, inclusive resoluciones en el marco del Consejo Federal de Cultura y Educación aprobados y que ponen en el eje en que tenemos que formar por capacidades, contrario a lo que se hacía en la escuela enciclopédica. Entonces me parece que es una buena oportunidad la que nos genera este formato de interacción digital, que es empezar a priorizarla haciendo uso efectivo de esos documentos y de otros que puedan ir surgiendo. La segunda clave tiene que ver con la inclusión y diversidad de estudiantes, término muy trillado, inclusión que es integración y que es atender por supuesto a la diversidad, que creo que por la experiencia que vamos recabando en el transcurso de estos días, trabajando a través de Zoom u otro tipo de recursos asincrónicos también, se pone más en evidencia, aunque parezca contradictorio en términos de lo que ocurre en el sistema presencial, las distintas dificultades que los alumnos van planteando a lo largo de su proceso formativo. El tercero, que es muy interesante, tiene que ver con criterios de calidad en los aprendizajes. ¿Esto qué quiere decir? Que todos tenemos que apuntar a que todos los estudiantes logren aprendizajes óptimos en términos de calidad, pero que tiene que haber flexibilidad, y esta es una cuestión que deberíamos tratar de trabajar, para que esos criterios se alcancen gradualmente, pero que se respeten los tiempos. Y esto es algo que también nos hace repensar un poco en esta sobreexigencia a veces de cumplimiento de pautas de si no entregaste el trabajo a las 12 de la noche del día tal, perdiste tu oportunidad. Este es un tema importante. El otro es la evaluación. Evaluación no como un momento determinado donde lo que hacemos los docentes es instrumentar determinadas herramientas para recoger información útil y asignar una determinada calificación a un desempeño. Evaluación entendida como el término inglés assessment, que proviene de asidere, que es sentarme al lado de, para orientarte. Bueno, esta posibilidad de poder tener una vinculación independientemente de la estructura orgánica, en términos de horario que tienen las escuelas, es una muy buena oportunidad para que uno lo tome para ir haciendo un proceso de retroalimentación efectiva y periódica. Y para esto, el quinto, que nos parece que es muy interesante, y a mí en lo personal me resulta bastante efectivo, es el tema de utilizar portafolios, que me parece que en el ámbito de lo que tiene que ver con la virtualidad ayuda un montón, porque los portafolios lo que nos permiten es reunir evidencias de los progresos de aprendizaje de los estudiantes. Los portafolios nos permiten acreditar determinado tipo de capacidades, y además, algo que es interesante es las aulas de portafolio, si tenemos la posibilidad de hacerlas, también permiten, tanto en lo que hace a la enseñanza universitaria como en el ámbito estrictamente escolar en los distintos niveles del sistema inicial, primario y secundario, es poder tener de alguna manera una visión compartida entre todo el equipo docente de cuál es el recorrido de las trayectorias escolares que van realizando los estudiantes para poder acompañarlos en línea también. Gaby, ya estamos en 7. Me quedan 2. Otro que es muy importante es el docente que trabaja, me tomo uno más, en comunidad. Y en esto es importante que empecemos a aprender algo que siempre lo venimos trabajando, pero que en las instituciones a veces cuesta encontrar los tiempos adecuados para hacerlo, en tener espacios de trabajo y de planificación conjunta. Y para cerrar, me queda un montón, pero después lo podemos seguir y continuar en el diálogo, es que me parece que tenemos que repensar una nueva pedagogía y una nueva didáctica.
una nueva pedagogía y una nueva didáctica que asuman las premisas de lo que implica el pensamiento complejo. Esto es, no es más lineal el conocimiento, no es prioritario solamente trabajar sobre contenidos conceptuales, sino que tenemos que aprovechar y vivir esto como una oportunidad para empezar a planificar en proyectos integrados en forma conjunta. Listo. Muchas gracias, Gabriela. Si esto fuese una reunión presencial, te hubiésemos aplaudido, así que date por aplaudida. Bueno, ahora es el turno de la doctora Cristina Carriego. Cristina. Ahí. Bueno, agradezco esta reunión a Mariana y a Tramarred por haber generado este encuentro. En este momento, esta situación me encuentra en un lugar muy particular, que es la Dirección de Educación de Gestión Privada de la Ciudad de Buenos Aires, en la que estoy coordinando el trabajo de un equipo de supervisores de todos los niveles, y estamos acompañando a las escuelas en este momento tan importante, históricamente tan relevante para la historia de la educación. Realmente para nosotros es un desafío muy grande, porque estamos recibiendo todo el tiempo un montón de preguntas. Para algunas tenemos respuesta y para la mayoría no. Entonces es un desafío poder ir construyendo esas respuestas a medida que van surgiendo y preguntándonos todo el tiempo acerca de los criterios y acerca del sentido. Así que es un momento muy particular en ese sentido, que también nos obliga a hacernos algunas preguntas y volver a releer algunos textos que son significativos en este momento, ¿no? Con respecto a esto me gustaría compartir una lectura que hice últimamente, que volví sobre el texto de Trilla, Ensayos sobre la escuela, y él en ese libro dice: lo que caracteriza a la escuela no son sus fines y sus objetivos, sino la forma que tiene de lograrlos. Y dice, la escuela es sobre todo un sitio, un lugar a donde no se va en cualquier momento ni cualquier día, y un lugar que tiene una particular forma de organizar el tiempo y el espacio. Y lo que me hizo pensar todo esto es que en realidad, de un momento para el otro, los docentes y los estudiantes fueron despojados de ese lugar. Entonces yo entiendo a esta pandemia de alguna manera y a este momento particular como una experiencia de exilio. Entonces lo que me gustaría es compartir con ustedes una descripción coyuntural de cómo estamos viendo y cómo estamos analizando este tiempo, pensando cómo empezó de un momento para el otro, donde rápidamente los docentes fueron desalojados, despojados de ese sitio en el que se desarrolla habitualmente la tarea. Entonces también hubo un despojo de habitualidad, de esa cultura donde uno habita, ¿no? Un exilio, podríamos decir, forzado, porque los exilios también pueden ser elegidos, pero en este caso yo estoy pensando en que esto es una experiencia de exilio forzado. Entonces hay una primera etapa, y en esa primera etapa, donde comienza el exilio, hay un desconcierto. Pero lo que pudimos ver cuando todo esto empezó es que ese desconcierto era un desconcierto activo, porque el desconcierto puede inmovilizar. Sin embargo, lo que sucedió fue que hubo una actividad, o también podríamos decir hiperactividad. Todos fuimos viendo cómo había docentes agobiados, estudiantes agobiados, familias agobiadas por una hiperactividad. Entonces había una situación muy especial en ese sentido, ¿no? Un desconcierto activo. Y en esta primera etapa se pusieron de manifiesto un montón de situaciones que mostraban la heterogeneidad, que ya existía, que existe, de situaciones institucionales, socioeconómicas, culturales diferentes, y brechas de acceso y brechas de uso en términos de tecnología, pero que no afectaba solo a la familia, sino que afecta a las instituciones, a los docentes y a sus habilidades en el uso de la tecnología, y también, por supuesto, a los estudiantes
y su disponibilidad de la tecnología. Entonces, en este momento lo que se pudo ver en la primera etapa fue eso, un desconcierto activo o hiperactivo y una manifestación de esa gran heterogeneidad que hay en las situaciones institucionales y educativas. Ahora yo diría que estamos en una segunda etapa donde ese desconcierto activo ha pasado y estamos en un momento de mucha responsabilidad para reconocer qué es lo posible y con la necesidad de identificar que hay que planificar en función del contexto y que hay que asegurar que existan y sigan existiendo situaciones que vinculen a los estudiantes con la escuela, a los estudiantes entre sí y a los estudiantes con el conocimiento. Entonces este es el momento de la responsabilidad institucional y de los docentes de identificar qué es lo posible, qué es lo prioritario y entendiendo como prioritario esta triple vinculación de los estudiantes con la escuela, de los estudiantes entre sí y de los estudiantes con el conocimiento en la medida que esto sea posible. Y como ese momento también, este momento de responsabilidad también de feedback, es decir, garantizar que en la medida de lo posible haya una ida y vuelta, que ese vínculo no sea unidireccional, sino que si el estudiante trabaja, que reciba un feedback por su trabajo, que si el estudiante no se comunicó, pueda recibir un mensaje y al mismo tiempo saber que está en vinculación con sus docentes o sus compañeros. Y un tercer momento, podríamos pensar en esta línea, empezando por el desconcierto activo, siguiendo por este reconocimiento de lo posible y preservar las vinculaciones. Un tercer momento que sería el momento, luego del exilio, el regreso. Y si pensamos en el regreso, creo que tenemos muchas dudas acerca de lo que va a suceder y cómo va a ser ese regreso. En general hay personas que dicen que el exilio siempre es una desventaja, pero también sabemos que el exilio puede posicionar a las personas en una situación de revisión de su propia historia, de su propio territorio y de una nueva perspectiva. Entonces, podríamos pensar en ese regreso a partir de la pregunta, ¿cómo podemos recuperar la experiencia del exilio para mirar con nuevos ojos el territorio escolar y al mismo tiempo, cómo asegurar que vuelvan todos? Bueno, ese es un poco el mapa que me hice de esta descripción muy coyuntural, pero que me parecía interesante poder plantearlo en etapas que uno va describiendo y va viendo que podrían describir de alguna manera lo que estamos pasando, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Cristina. También tu aplauso consabido está ocurriendo en este momento. Y ahora es el momento de Sandra. Sandra, tu tiempo, por favor. Bien. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias, Trama-Red, por la invitación. Le puse un título a esta breve presentación de 7 minutos, que es Lecciones educativas que nos da la pandemia. La suspensión de clases que estamos atravesando trastocó en parte el denominado ciclo escolar, toda la estructura, las rutinas, el ritmo que cada año nuestro sistema educativo reedita y permite el proceso de escolarización. Y esta interrupción nos brinda un termómetro del escenario educativo, nos permite ver en tiempo real cuál ha sido la respuesta pedagógica de los estados, de la escuela, de los directores, de los docentes. Podemos ver esta capacidad de respuesta y al mismo tiempo los límites que tiene hoy en día nuestro sistema educativo. Y resulta llamativo también cuando miramos las noticias de estos últimos tiempos, cuando vemos cómo diferentes países están afrontando este escenario y el escenario futuro, que encontramos muchas regularidades en todas las latitudes. Tal vez porque la globalización llegó al sistema educativo, o si me permiten un anacronismo, a lo mejor también podríamos pensar que nuestro sistema educativo nació globalizado. Este empujón forzado que nos dio la pandemia nos abre la chance y nos obliga a desarrollar opciones educativas para este momento de pandemia y también para la vuelta a la escuela. Y estas opciones pueden ayudarnos a transformar algunos aspectos de la escuela moderna que insistía
en mantener esta circularidad del ciclo escolar en un mundo que en realidad ya era y que será muy probablemente distinto. ¿Cuáles son las oportunidades que nos da la pandemia? ¿Cuáles son estas lecciones educativas que podríamos recuperar? Voy a mencionar 5. Si la sumamos con la presentación de Gabriela, nos dan 9, porque hay una repetida. En primer lugar, la pandemia nos da la posibilidad de reconectar la escuela con el conocimiento profundo y nodal. Si vamos a tener que acelerar aprendizajes, integrar ciclos escolares, probablemente necesitemos volver a los saberes estructurales y centrales, a los irrenunciables, podríamos decir. Sobre todo porque sabemos que el saber se transforma de manera cada vez más rápida, se torna obsoleto, y también porque si miramos en profundidad el currículum que tenemos, hay saberes centrales y también hay saberes periféricos. Por lo tanto, reconectar con el conocimiento profundo y nodal es una cuestión a atender. En segundo lugar, una lección de la pandemia está relacionada con entender que evaluar es conocer cuáles son los aprendizajes logrados y cuáles son los aprendizajes pendientes. Es documentar este proceso, es tener información que es muy útil, por supuesto, para los estudiantes, para los docentes, para las familias, para la escuela. Es tener información justamente para ver el progreso y, en definitiva, evaluar no es calificar para acreditar y certificar el recorrido educativo, eso es parte de la evaluación, pero no es toda la evaluación. En tercer lugar, la pandemia nos da una gran oportunidad para integrar cognición y afectividad, para combinar el pensar, el hacer, el sentir, algo que la escuela moderna, que es heredera de la Ilustración y de esos principios de racionalidad, había desmembrado. Los docentes en este momento de pandemia entienden, y es muy evidente, que la tarea escolar aislada no es suficiente. O sea, no es cuestión de formar solo en la cognición. En cuarto lugar, una lección importante es explotar mejor las potencialidades de las tareas que se hacen en la escuela y afuera de la escuela. En este momento que no estamos asistiendo físicamente a la escuela, nos preguntamos qué vale la pena hacer cuando estamos juntos físicamente y en la virtualidad, o por ejemplo, qué vale la pena hacer cuando estamos trabajando individualmente en los hogares. Y estas son preguntas muy potentes para hacernos cuando regresemos al escenario escolar. Y por último también, superar, en quinto lugar, las actividades inconexas, ese activismo que muchas veces está vacío de sentido para los estudiantes. No tiene sentido llegar y poner en la carpeta con mucha alegría que estamos haciendo el ejercicio número 324, si ese ejercicio no despierta preguntas inquietantes. Me refiero a la necesidad de despertar la curiosidad, la reflexividad, que la escuela, digamos, tiene una gran potencia en esa dirección, que oficie, que presente preguntas generadoras, que den ganas de saber. En este momento, justamente nos hemos dado cuenta que enviar tareas no es suficiente, que no necesariamente ese activismo nos lleva a un buen puerto. La pandemia nos vuelve también a plantear algunas preguntas fundamentales, muy estructurales para pensar la educación. Nos lleva a preguntarnos qué es una escuela, qué es educar, cómo se recrean los vínculos pedagógicos, y si podemos hacer escuela de un modo que acople mejor con estos tiempos. Creo que cuando la pandemia pase su fase más crítica y volvamos a las escuelas, no sabemos, nadie puede saber bien cómo va a ser esa experiencia, pero al menos va a ser una excelente oportunidad para buscar nuevas respuestas a estas viejas preguntas, a las preguntas que mencionaba recién. ¿Qué es una escuela? ¿Qué es educar? ¿Cómo se recrean estos vínculos pedagógicos? Y si podemos hacer de la escuela un escenario que acople mejor con estos tiempos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, excelente. Bueno, ahora llega el momento de las preguntas, ya estuvimos recogiendo varias del chat con Carlos, pero bueno, Carlos, vos ahí tenías unas cuantas ya más o menos pensadas, dale.
Efectivamente, no, y hay alguna que tenía pensada que está bastante en relación con una que sabemos que fue planteada varias veces. El problema de la articulación entre los docentes y los padres, de alguna manera estuvo implícito más o menos en distintas ponencias recién. Sabemos que hay, de hecho, algunas experiencias en donde la clásica división, sobre todo del siglo XIX y XX, de maestros por un lado y padres por otro, o los padres simplemente respaldando a la escuela, pero no interviniendo o mediando, como de hecho sucede hoy, entre los maestros y la escuela y sus hijos y su aprendizaje, es uno de los cambios más significativos de esta situación. Eso en esta lógica de que ya se venían dando tal vez de a poco algunas experiencias en este sentido, y por otro lado que el pacto educativo, como también Mariano lo ha señalado muchas veces, se tiene que modificar y ya no es el pacto natural, entre comillas, que existía previamente. ¿Ustedes perciben que esto llegó para quedarse? ¿Un rol distinto de los padres, de las familias, en el aprendizaje, o cuando se vuelva, entre comillas, a la normalidad, esto va a ser uno de los temas que tal vez va a volver de nuevo a foja cero y se volverá al pasado, entre comillas? Que quiera, puede arrancar. Yo voy a responder rápido, no creo que volvamos a una normalidad. ¿Por qué? Básicamente porque para volver a esa normalidad deberíamos tener la certeza de que la biología nos va a dar una vacuna. Eso no lo tenemos ahora nosotros, y como nos debemos al conocimiento, lo primero que tenemos que decir es eso. Lo segundo es, tenemos que prepararnos para esa anormalidad, y por lo tanto yo creo que lo primero que deberíamos hacer es tratar de contener a los padres, y segundo, muchas veces cuando los padres se transforman en clientes exigentes de la escuela, ponerle límites. Yo lo que estoy viendo es que hay muchos padres que les están exigiendo a las escuelas cosas inhumanas, como que sigan dando clases las escuelas respetando los... pasada, y están generando una experiencia terrorífica de escuela. Eso creo que debería parar ya, pero bueno, hay escuelas que se lo dejan hacer a los padres. ¿Alguien más tiene alguna opinión sobre la pregunta de Charlie? ¿Puedo agregar algo? A mí me parece que es una oportunidad para que las familias también redescubran su rol educativo, no como asistentes en la tarea, sino como educadores que pueden mirar una película junto a sus hijos y reflexionar sobre eso y poder disfrutar de situaciones de juego, de conversación, etcétera. Digo, los padres en su rol de educadores, que puede ser redescubierto en este tiempo donde hay tanto para compartir. ¿Sandra? Sí, Sandra. Sí, yo retomaría esta idea de que es difícil pensar en un retorno a la misma situación anterior. Eso no quiere decir que no se van a reinstalar prácticas, rutinas, hábitos de la escuela, pero creo que no podemos pensar que vamos a volver como fue, por ejemplo, con la interrupción de la gripe A, que hubo una interrupción de 15 días y después volvimos a la vida de siempre. Y creo que tenemos una oportunidad también en este contexto de hacer algunos cambios, algunas transformaciones en la relación entre familias y escuelas, porque justamente la profundidad de esta crisis nos humaniza a todos, digamos, a las escuelas, a los docentes, a lo que nos exigimos entre unos y otros. Yo he visto en las últimas semanas, por ejemplo, experiencias de escuelas que entraron en una comunicación muy fructífera con su comunidad, para preguntar cómo va el proceso, cómo lo están haciendo, cómo están los chicos, y en ese sentido creo que a lo mejor podemos estar frente a una oportunidad de probar otras formas de vincularnos y que eso enriquezca luego la vuelta a la escuela.
Quería hacer una repregunta o darle una vuelta a la pregunta de recién de Charlie, en relación con la familia, porque la verdad no existe la familia, existen muchas familias, o existen muchos núcleos sociales a los que llamamos familia, que es una palabra que a veces nos queda corta, y además agregar algo para que ustedes puedan comentar, que creo que es algo en un par de intervenciones que se mencionó indirectamente, que es que en la Argentina el 50% de los chicos entre 5 y 17 años, según la encuesta que señalaba Gabriela del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, 50% tiene o no tiene conexión a internet o no tiene netbook o notebook en la casa. O sea, solo tiene, en todo caso, comunicaciones por celulares con datos prepagos. 50% de los chicos, de los hogares que tienen chicos de entre 5 y 17 años. Esos datos son discutibles, será más, será menos, etcétera, pero tenemos un problema entonces con la familia, con los hogares y con la conexión, eventualmente. ¿Cómo opera eso en este panorama que ustedes acaban de dibujar? Bueno, esto indefectiblemente es un tema que no es nuevo, ni es un tema que haya venido a instalarse porque estamos en pandemia. Creo que esta situación absolutamente extraordinaria en términos de lo que tiene que ver con las nuevas instrumentaciones que las instituciones formales, la escuela o las universidades tienen que arbitrar para darle continuidad a la tarea educativa, ponen en evidencia que claramente aquellos que son más vulnerables son los que tienen menos posibilidad de acceder a la formalidad de lo que implica la educación. Yo he visto que en el transcurso de estos últimos días nos han llegado, y muchos de ustedes seguramente los deben tener, ha habido como un esfuerzo, habrá que ver el nivel de calidad porque no lo he visto en profundidad, del gobierno nacional por sacar una especie de cuadernillo con unas guías orientadoras de actividades. Creo que también la Ciudad de Buenos Aires lo hizo, en este refuerzo de querer acercar materiales para los chicos y para las familias de esos chicos, que puedan de alguna manera ir acompañando este proceso y que no queden por fuera del marco de lo que es la formación regular. Sabiendo que aquellos que tienen recursos para poder seguir una clase sincrónica y ver en tiempo real a su maestro, va a tener un aprendizaje que puede llegar a ser un poco más efectivo que aquel que no, de la misma manera que aquel que tiene la posibilidad de tener un familiar o un adulto responsable que pueda de alguna manera acompañar en la elaboración de una tarea de aquel que no la tiene. Y ahí me parece, que no lo dije para no hacer más larga mi presentación y excederme del tiempo, que en lugar de preocuparse tanto hoy la política pública por ver de qué manera genera normativa para ver cómo se evalúa en este nuevo formato de trabajo o cuántos desarrollos curriculares hay que seguir sacando, hay que buscar el modo de ver cómo garantizar que todos esos chicos que están por fuera del marco de lo que es la formalidad tengan acceso con recursos para poder seguir las clases. Yo sé que es difícil, es algo que no se puede hacer de un día para el otro, pero me parece que hay que poner foco en esto, porque creo que todavía tenemos que transitar un camino hasta llegar a volver a nuestra vida de trabajo ordinaria, ¿no? Y las escuelas también. Sí, yo tengo, creo, un punto acá, que es que yo espero que el Estado empiece a intervenir más decididamente sobre las desigualdades que suceden por el uso de la tecnología en la educación. Tanto para resolver los problemas de brecha de acceso, ¿sí? Como sucede, como decías, Mariano, en buena parte de la población, en sectores populares. Ahí hay mucho para trabajar, pero principalmente lo primero que hay que hacer es garantizar el acceso a plataformas educativas, a LMS, como dije antes, e inclusive también a plataformas sincrónicas, con ARSAT, con la herramienta que sea, pero que finalmente haya una agenda de reducción de esa brecha digital. El Estado viene amagando de hace mucho tiempo y los gobiernos en los últimos
15 años desde la Rúa para acá han intentado hacer diferentes estrategias y han fallado reiteradamente, y lo que estamos viendo hoy es la demostración de que para reducir las brechas de acceso a la educación, además de tener escuelas bien equipadas, necesitamos también que todas las familias tengan conexión a Internet como un derecho ciudadano y elementos, computadoras, etc. Ahora, también lo que me gustaría que pase es que el Estado regule el abuso de la tecnología, lo que dije antes, ¿no? Si hay escuelas que abusan el tiempo sincrónico de tecnologías que no son pedagógicamente aceptables, el Estado debería decirle a esas escuelas, tienen un límite, no pueden hacer tantas actividades sincrónicas, tienen que hacer más actividades asincrónicas y no pueden respetar los mismos tiempos en la escuela normal que en cuarentena. Para llegar a eso necesitamos que en el Estado haya funcionarios que entiendan más de estos temas. Ok. Bueno, Charlie, ¿querés preguntar algo más? Dale. sí, otra pregunta que ha salido, que de alguna manera creo que se vincula a lo que planteó Sandra y también lo que planteó Gabriela. Sin duda que ha habido una renovación pedagógica en los últimos años que es interesante y uno lo nota no solo en los documentos oficiales que han ido saliendo, sino también en los cambios que están sucediéndose en algunas escuelas. Pero también se puede percibir algo que Sandra tal vez explicó con más claridad y que está también detallado en lo que dijo Gabriela, que es la cuestión del activismo pedagógico. O sea, también las tecnologías a veces acompañan un despliegue de hiperactividad pedagógica y tecnológica que se vive en nuestra cultura. De hecho, los mismos jóvenes, parte es una habilidad, pero en parte también sabemos que es un problema, están simultáneamente haciendo, entre comillas, multiplicidad de cosas con su celular, pero al fin del día lo que pasó es que se pasaron fotos, videos, diálogos, chistes, qué sé yo, y no pasó mucho más que eso. Eso también está pasando en las escuelas, en los trabajos, en muchos lugares. O sea, no es un problema solo de las relaciones sociales en términos de diversión, sino también hasta a veces uno mismo se hastía de las instituciones en las que está porque siente que está haciendo un montón de cosas que no tienen mucho sentido. Creo que es un problema de sentido de la sociedad contemporánea. Entonces, esta situación creo que ha puesto de manifiesto, de hecho muchos padres dicen, estamos haciendo demasiadas cosas, que es lo contrario de lo que planteó explícitamente Sandra al final. ¿Qué opinan sobre esto? ¿Esto está pasando? ¿Cómo podrá reencontrarse la escuela con poder seleccionar lo verdaderamente valioso y al mismo tiempo, sin oponerse a la cultura contemporánea, pero de alguna manera orientar esta dispersión de actividades que en definitiva a veces no parecen muy humanas? Yo podría, en realidad tiene esto mucho que ver con lo que dijo Sandra. Yo quiero hacer esta distinción también de que hubo un primer momento donde este activismo fue mucho más intenso y que ahora hay una reflexión porque todos nos dimos cuenta que hay un tiempo prolongado en el que vamos a estar en esta situación y que hay que revisar las planificaciones. Ya no era una cuestión de dar actividades, sino de revisar el plan de trabajo en este punto del primer cuatrimestre. Entonces yo creo que ahora existe ese esfuerzo. No estoy hablando de los cambios en la escuela en general, sino de esta coyuntura donde creo que todos se están sentando a decir, si vamos a estar 3 meses así, tenemos que analizar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y por eso es tan importante la priorización de los contenidos. Ahora, esto no quiere decir, como decían antes, que entonces esta reflexión pedagógica sobre lo importante y sobre el sentido trascendente de lo que enseñamos, para qué lo enseñamos y cómo lo enseñamos, vaya a traducirse sí o sí en un cambio a la vuelta. Yo creo que no sé si tengo muchas esperanzas respecto a eso, pero puedo hablar de este momento como un cambio donde ya no se están mandando actividades solo porque hay que estar ocupado, sino porque creo yo que se está repensando un poco más. De todos modos,
creo que al seguir haciendo lo que se estaba haciendo, interpela a la escuela en eso, sobre el sentido, yo decía, de la planificación por fotocopias. O sea, tengo las fotocopias para esta hora, para la siguiente hora, para la semana que viene, ¿no? Entonces creo que eso está puesto en cuestión ahora, porque además hay una publicidad de toda la actividad que se está haciendo, que también interpela al docente y a lo que hace, ¿no? Sí, yo coincido con lo que dijo Cristina, perdón, pero también agrego algo que de alguna manera lo tomé como una de las premisas sustanciales en lo que hace un modelo de aprendizaje que intenta de alguna manera ser innovador en términos de romper una lógica de trabajo tradicional, cuando digo que hay que mover a replantear cómo repensamos las estructuras organizativas, institucionales, escolares, sobre las cuales basa su práctica, esta ponderación de los contenidos prioritarios, significativos, más importantes, o como más nos guste llamarle, y que en la década del 90 eran los contenidos básicos comunes. Yo creo que esta es una oportunidad de verdad para ver de qué manera podemos, y en esto obviamente las escuelas de gestión público-estatal o privadas, en este sentido no importa, tendrán que poder sentir que tienen capacidad de darle un poco de vuelo a su imaginación, porque hay que entender también que el corset normativo que imponen las definiciones curriculares de las distintas provincias muchas veces quita margen de maniobra en términos de libertad para planificar. Pero yo hacía referencia a esto de repensar lo esencial en un formato lineal al izar. Es más allá de los contenidos, empezar a trabajar más desempeños como se trabaja en teorías de pensamiento complejo o de enseñanza para la comprensión, que es plantear el maestro de matemática, de lengua, de sociales, de naturales, en vez de estar dando su clase con su manual, con sus contenidos, y esto vale para cualquier tipo de escuela, tratar de planificar juntos, de trabajar juntos y hacer que los chicos tengan la oportunidad de producir cosas, de hacer cosas, de demostrar cosas y no solamente de seguir trabajando en un mismo formato como se hace en la escuela. Y yo creo, y con esto termino, que esta oportunidad que nos da el tema de tener que trabajar de otra manera, en otro tiempo, que no es el tiempo real de clase, ahí Alejandro decía, coincido, nosotros estamos ahora sacando unas pautas para la universidad que una clase sincrónica no puede ocupar más del 55% de la carga horaria real que tiene una clase presencial. Imagínense esto llevándolo a una escuela secundaria con los indicadores de deserción que marcó Mariano, o a una escuela primaria o a un jardín. Me parece que es un momento para confiar en las capacidades creativas aún, asumiendo los errores que puedan haber de los docentes y de los profesores de las escuelas. Sí, yo me... Perdón. Dale, Alessandra. Después sale. Bien, gracias. Tal vez volviendo en la dirección de este planteo que hacía recién Gabriela, suponiendo que ya contamos con la tecnología, que tenemos a todos los chicos conectados, a los docentes capacitados, etcétera, sea en ese escenario o sin ese escenario absolutamente logrado, hay un desafío enorme que tenemos por delante que tiene que ver con cómo se le da una vuelta al tema del conocimiento en la escuela. Y voy a tratar de decirlo sintéticamente y espero poder ser explícita, ser clara. El modelo escolar que tenemos y la organización del conocimiento que la escuela tiene hoy es tributaria de un tiempo histórico y de una organización del saber y de un momento del desarrollo científico. Estamos pasando o estamos en proceso de transitar otro momento, otro tiempo, otra forma de producir el conocimiento, de distribuirlo, de generarlo, y por lo tanto la escuela no puede seguir en la misma lógica que tuvo en ese modelo anterior. Hoy cotidianamente estamos viendo prácticamente la ciencia en tiempo real de producción. Estamos todos siguiendo el trabajo de los científicos para producir una vacuna que esperamos que llegue pronto.
estamos siguiendo el trabajo de los epidemiólogos y mirando las curvas, toda esa información que está disponible para la ciudadanía. Entonces, seguir creyendo que la escuela puede dividir las cajitas de las disciplinas, centrarse solamente en el contenido, tener esa organización, queda desfasada del tiempo histórico que estamos viviendo. Tal vez en ese sentido también volver sobre la reflexión acerca de, bueno, del no sentido de ese activismo vacío. Ok. Ale. Sí, yo quería también, digo, seguir el camino de Gabriela y de Sandra y agregar otra palabra aparte del conocimiento y del conocimiento complejo, emergente, que hoy por hoy es un tema mundial. Es decir, solo para dar un dato, digo, los antivacunas en Japón hicieron un desastre y tenemos uno de los países más educados de la Tierra, ¿sí? Y lo hicieron todo a través de las redes sociales con fake news. Es decir, hoy el conocimiento científico está desacreditado, por un lado, a nivel mundial, no solamente por presidentes, sino por millones de personas que en las redes se ocupan de militar en contra del pensamiento científico, y es la escuela, la institución que puede operar sobre ese problema. Ahora, para hacerlo efectivamente, además de reconocer que el conocimiento científico no es un conocimiento predecible, sino que es emergente y complejo, también tenemos que confiar en la autonomía de nuestros estudiantes. Y hago hincapié en la formación, en el aprendizaje de la autonomía. Digo, hoy podríamos tener a los chicos de tercero, cuarto y quinto año trabajando solos en sus casas, en equipo con sus compañeros, y no lo podemos hacer porque no le estamos enseñando eso. Y lamentablemente dependemos de los padres para que estudien, y no va a pasar eso. Pero aparte es malo que pase eso. Ok, muchas gracias. Les cuento que arde el chat. Hay un montón de preguntas, incluso la gente está conversando entre ellos. En una reunión presencial sería el murmullo que no toleraríamos, pero acá está bueno y es tolerable y está muy interesante. Bueno, como pasa en nuestras aulas. No las mías, Charlie, y sos testigo. Jamás toleraré el rumor. Me parece, hay un punto que quisiera plantear que me parece que es problemático, o dos puntos. Uno primero, el de que las clases sincrónicas no pueden durar más de X cantidad de tiempo. La verdad que no lo sé, pero me pregunto, ¿no es un momento para dejar correr la cosa y ver en qué termina? Porque... Digo, no es un momento de experimentar en algún sentido y que la gente vaya viendo hasta dónde llega y hasta dónde no llega. Me parece que, por ejemplo, les doy mi propio caso. Algunos de ustedes fueron alumnos míos y saben que mis clases son una conversación con los estudiantes. Entonces la única forma que puedo conversar con mis estudiantes es con Zoom o con alguno por el estilo. Voy a esto, es momento de experimentar, es momento de normar, es momento de prohibir, o de cómo es la cosa cuando no sabemos mucho de qué se trata. Y la otra es una que tiene que ver con el tema de las evaluaciones, que también se mencionó acá, que hoy es un gran problema en muchas escuelas, porque como muchas escuelas han operado con el aquí no ha pasado nada, entonces ya llega la hora de evaluar, porque como aquí no ha pasado nada, esta es época de cerrar el bimestre, el trimestre, lo que sea, entonces hay que empezar a evaluar. Y hay un problema con la llamada tecnología escolar de este tipo, que no son el paralelógrafo, sino todos los otros. Hay un problema que es que a medida que la edad de los alumnos baja, los alumnos son menos autónomos para resolver sus tareas y por lo tanto necesitan un apoyo mayor por parte de los adultos. Tal vez en situaciones
comillas, normales, no vaya a ser necesariamente así, pero en un momento de aislamiento, de incertidumbre, de angustia, de un montón de cosas, pregunta, ¿qué vamos a evaluar en ese momento? O sea, ¿tenemos las herramientas realmente precisas para evaluar a los alumnos? ¿O vamos a evaluar más que nunca, porque en la escuela también lo hacemos, la importancia del capital cultural de las familias y de su capacidad de sostener el aprendizaje de los chicos? ¿Qué finalmente vamos a poder distinguir una cosa de la otra? No. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. No, pará. Bueno, no. Sí. Si querés, Bueno. puedo, escuché con mucha atención. Creo que el tema de poner pautas, estoy de acuerdo que hay que experimentar, porque evidentemente como esta situación que estamos viviendo en materia educativa no tiene precedente, claramente vamos probando por ensayo y error si esto es aceptable. Yo cuando me refería a poner un parámetro de corte, imagínate si esto que estamos haciendo durara 3 horas y media. Me parece que el entusiasmo empieza a decaer, a veces lo corto y bueno es doblemente bueno. En ese sentido o a ese punto me referí. Con respecto al tema de fortalecer la evaluación, bueno, Mariano, ahí es un punto sustancial. Yo el otro día escuchaba a algunos funcionarios del Ministerio Nacional hacer referencia a que no era tiempo para evaluar, sino que eran tiempos para enseñar, para experimentar, para acercar experiencias, lo cual claramente es así válido. Pero yo me refiero a una evaluación que haga que recobre sentido el tiempo que los chicos están trabajando en clase, y que por supuesto también es otra cuestión que a los padres les preocupa. Digamos, todos como padres tenemos la preocupación también de decir, bueno, ¿qué va a pasar en esta etapa? Los chicos van a perder épocas de clase, van a tener que recuperar después. Cada uno de acuerdo, digamos, al contexto de la escuela en la cual esté. Cuando uno trabaja la evaluación validando los desempeños que hacen los chicos, en esto de conversar, pero también de poder hacer cosas con las cosas y sobre las cosas, eso hay que valorarlo. Y me parece que hay que valorarlo de la misma manera que uno valora ciertas etapas que se dan en el ámbito institucional escolar, por ahí en lo presencial con fechas específicas y predeterminadas, pero me parece que hay que asignarle un valor y una calificación a los tiempos de trabajo que se tienen aún en este entorno, en este encuadre, en cualquiera de los niveles. Es cierto que en el nivel primario hay más dependencia de los chicos, pero también hay más presencia docente, que no es exactamente lo mismo que pasa en la escuela secundaria. Y ahí para cerrar, creo que tiene ¿cómo? Sí. Para aclarar una cosa nada más. Entonces vos estás pensando en que sería posible evaluar, incluso calificar a los estudiantes, digamos, cuando termine este bimestre o este trimestre. Esa sería la idea. Va a ser polémico, pero creo que sí. A ver, si uno asigna tareas, trabajos, desempeños, si los chicos lo presentan, si tengo espacios de sincronicidad, si hay una producción que es una evidencia de un desempeño adecuadamente realizado, ¿por qué no lo podemos calificar? Otra discusión es que tal vez no tengamos antecedentes normativos respecto de lo que implica calificar o evaluar en este tipo de situación que estamos viviendo. Pero por eso yo exprofeso en el inicio de mi presentación, hice referencia a que, así como vos decís, Mariano, que hay que experimentar, creo que también quienes tienen la responsabilidad política de tomar este tipo de decisiones tienen que relajarse un poco, que no es dejar hacer de cualquier manera, sino que uno podría tener 3 o 4 pautas que permitan que además todo lo que se está haciendo tenga valor, porque en realidad uno no puede tener una estimación real del nivel de calidad de lo que se está haciendo en las distintas instituciones en todo el país, pero uno podría de alguna manera también reposar un poco en la responsabilidad institucional que tienen los directivos y los docentes dentro del ámbito que los convoca. Yo creo que sí. Okay. Van a salir muchos a... ¿A qué?
No, muchos por ahí lo contradicen porque sé que el tema de la evaluación es un tema polémico porque estamos acostumbrados a que tiene que haber un momento, un espacio y un formato. Creo que ahí nuestro ingenio está en ver cómo lo repensamos. Por ahí Alejandro, que es más especialista en el tema de tecnología, pueda hacer algún aporte. Perdón, Sí, bueno, Sandra quería conversar. Sandra. Sí, yo creo que estamos en un momento donde tenemos la oportunidad de reponer esa idea más genuina de la evaluación, de poder dar cuenta de procesos, de poder mostrar, dar retroalimentación a los estudiantes, a los chicos, poder decirles qué están logrando, qué está faltando, darles más pistas acerca de cómo tienen que trabajar para lograr aquello que todavía no han podido, porque también es muy difícil reponer ese diálogo en algunas circunstancias a la distancia, sobre todo en situaciones de baja conectividad. Ahora, a mí me parece que en la pregunta de Mariano había una alerta importante a tener en cuenta respecto de qué vamos a estar evaluando en este contexto, ¿no? Si estamos frente justamente a condiciones muy desiguales, sobre todo en algunos lugares del país, si en definitiva evaluamos por fuera de la escuela y en casos donde los chicos no han tenido posibilidad de acceder al material o de seguir las tareas, en definitiva vamos a estar mirando cuánto apoyo tuvieron, ya sea apoyo en el mejor de los casos de los docentes, pero en muchos casos de las familias, y ahí vamos a estar ponderando y vamos a estar valorando probablemente capitales culturales distintos de las familias o posibilidades distintas de las familias de acompañar en ese proceso. Así que no me atrevo a decir que necesariamente no hay que hacerlo, pero pongo un recaudo en esta dirección. Sí, un punto que me parece importante es que si los chicos en este momento están haciendo un trabajo intenso, un trabajo escolar intenso, merecen tener una respuesta de la escuela. O sea, eso que al principio pensamos que, bueno, lo haces para cuando volvamos al colegio, si no damos ningún tipo de señales, en un tiempo más adelante no vamos a tener a nadie conectados con la escuela. Sí, me parece que es muy temprano sacar conclusiones de lo que va a pasar en un ciclo anual. Me gustaría ver qué va a pasar en los próximos meses con la vuelta a clases para poder tener el mapa completo de lo que podemos esperar de la relación entre los docentes y sus alumnos. Pero estoy seguro que lo estamos haciendo a ciegas. Gran parte del problema de no tener una política de plataformas educativas nacional tiene que ver con que finalmente dejamos librados a los docentes a que usen cualquier cosa que encuentren gratis por ahí, que no tienen acceso a los datos, que no tienen acceso a las analíticas que hay detrás, y no pueden evaluar la participación de sus alumnos en, por ejemplo, un foro. Entonces, por eso estoy yo tan alarmado con esto de que no podamos garantizarle a nuestras escuelas plataformas adecuadas para dar clase. No digo en todo el país, no digo para todos porque hay problemas de conectividad, pero sí en aquellos lugares donde sí se puede. Y no es tan loco lo que estoy diciendo porque Uruguay lo hace. ¿Sí? Y así como Uruguay lo hace, nosotros podríamos hacerlo. Entonces, yo creo que hay un problema en relación a la evaluación en contextos de alta digitalización de la educación, que ya no es virtual, sino que es en línea, que es de otra naturaleza que la educación virtual. Y como, por ejemplo, lo mencionaba Gabriela, ¿no? Como con el tema de los portfolios. Bueno, lo mismo, la estrategia basada en problemas y la estrategia basada en proyectos también tiene plataformas específicas en donde podemos ver cómo es la actividad de los grupos y de cada uno de los estudiantes y poder evaluar e intervenir con una devolución, con retroalimentación en línea. Entonces, ahí tenemos mucho para recorrer. Me parece que
estamos en foja cero y creo que más allá de lo que se defina a nivel de lo que estamos viendo hoy, tenemos mucho para incorporar en el sistema, porque mi experiencia del último mes y medio fue reveladora en cuanto a la confusión que hay en el sistema respecto de cosas que son totalmente diferentes. O sea, en educación se confunde sistema con plataforma, con repositorio y con página web. Y para todos es lo mismo, sin ningún tipo... Es lo mismo que un docente se confunda tiza con bolígrafo, o tiza con marcador, o pizarra con PowerPoint. Digo, es de un nivel de baja formación de los docentes y de los directivos que ya a esta altura del partido no debería suceder. Okay. Carlos. Bueno, sí. 2 o 3 preguntas que si quieren pueden ir respondiendo brevemente, así vamos dando lugar a otras, si es posible. Algo que aparece mucho es el problema de la diferencia de los niveles y de las edades. Lógicamente, no es lo mismo el trabajo con chicos de, bueno, nivel del ciclo maternal, obviamente, el jardín de infantes, los distintos ciclos de la primaria, el secundario, la educación superior. No sé si sobre eso hay algunas ideas o desafíos o problemas o investigaciones que ustedes quieran señalar para poder dar alguna pista en este sentido. Lo que puedo decir es lo que estamos viendo en los distintos niveles educativos y es como los docentes, en alguna medida, con los más chiquitos se comunican con los padres y llegan a los niñitos a través de videos, a través de mensajes, y a medida que van creciendo en edad se van utilizando más los entornos virtuales y el destinatario directo termina siendo el estudiante. Entonces en la secundaria se ve más el uso de plataformas, aunque ya estoy dudando si tengo que decir plataformas después del comentario de Alejandro, pero bueno, todo lo que tiene que ver con aulas virtuales, y los más chiquititos están más ajenos a todo esto, entonces el vínculo se establece del docente con la familia, incluso hay organizaciones de grados o de salas donde la maestra transmite a una familia un conjunto de recursos para que los padres trabajen con los chicos y esa familia a su vez lo distribuye en la sala o en el grado. Hay distintos usos también de estos recursos, porque también para los chicos comunicarse por WhatsApp, para comunicarse por lo menos tienen que estar en primaria y poder mandar un mensajito, es decir, que a medida que van creciendo se amplifica la posibilidad del uso de recursos y lo que podemos ver no solo en los distintos niveles es los usos diferentes, sino también quiénes son los destinatarios. Como los más chiquititos no hay varias mediaciones que con los más grandes no se dan, que acceden directamente al contacto con el profesor. Y un dato interesante es que en una encuesta que hicimos en Ciudad de Buenos Aires, en escuelas privadas, entre un 30 y un 40% de directores dice que los estudiantes se comunican con sus docentes fuera de los horarios que tienen programados con los docentes para encontrarse o para comunicarse, ¿no? Y esto también lo que muestra es cómo esta organización del tiempo que se da habitualmente en la escuela, donde un chico interactúa con su profesor en la hora de clase o en el tiempo escolar, que esto realmente se desarma, ¿no? Con esta experiencia de virtualidad donde los adolescentes acceden rápidamente y en cualquier horario al contacto con sus profesores, ¿no? Es un ejemplo de lo que estamos viendo. Muy bien, ¿alguien más? ¿Tienes alguna otra pregunta, Charlie? Así pueden... Sí, perfecto. Mira, otra que aparece también es esta. Si la escuela tiene que ver con algo que dijo creo que Alejandro al principio, si no me equivoco. Si la escuela no vuelve, entre comillas, a la normalidad que ya conversamos, si esta modalidad blended o híbrida o mestiza entre lo presencial y lo virtual de alguna manera se mantiene o se mantiene más allá de que volvamos después de la pandemia a nuestras escuelas. ¿Eso no acentúa el problema de la competencia de la escuela con otras entidades de formación?
O sea, no pondría también en cuestión esta idea o este monopolio, que ya sabemos que desde ya está en cuestión, no acentuaría ese cuestionamiento del monopolio de la escuela sobre el saber, que obviamente impacta distinto en distintos estratos sociales, o piensan que no tiene, que la escuela puede renovarse desde otro lado y convivir con estos, entre comillas, competidores. Sandra. Esa competencia es previa a la pandemia. Ya, digamos, hace mucho tiempo, además de la escuela, hay muchas otras instancias y agencias de donde se puede acceder al conocimiento. Tal vez el punto es pensar cómo conecta la escuela con esas otras instancias donde el conocimiento circula y qué puede hacer con esos saberes y experiencias para generar una transmisión y un trabajo interesante. Creo que a lo mejor ahora que muchos docentes y muchas escuelas se están lanzando a explorar más esos mundos, es un buen momento para reinventar cuestiones didácticas, ¿no? Para hacer algunos nuevos desarrollos y poder pensar desde otro lugar esa competencia. Pero cuando vos preguntabas, Charlie, yo me acordaba mucho de un famoso artículo que había presentado en una oportunidad Humberto Eco, ¿no? Cuando un alumno le preguntaba para qué servía un profesor en tiempos de internet, y Eco, entre otras cosas, decía, bueno, para poder descifrar ese mundo. Entonces, bueno, tal vez sea el momento de buscar alternativas didácticas para descifrar ese mundo. A mí me gustaría, también pensar en esto, ¿no? En que no desaprovechemos esta oportunidad. Si hubiéramos querido hacer un experimento de este tipo, no hubiéramos podido. Entonces, es un momento en el que creo que podemos tratar de usufructuar todo lo que está pasando para que, volviendo a mi metáfora del exilio, al volvernos seamos los mismos. Pero no en términos de reflexión nada más, sino en términos de experiencia. La experiencia es lo que termina modificándonos. Entonces, solo un llamado a que tratemos de no volver igual. Creo que hay muchas reflexiones profundas que se generan, por ejemplo, esta de la evaluación, que es una reflexión de siempre, no solo de la pandemia, que ahora hay unas cuestiones tecnológicas que nos involucran con la evaluación de otra manera, pero las preguntas más profundas tienen que ver con lo que decía Mariano, en qué medida la evaluación está siendo justa, o estamos considerando el aprendizaje o las condiciones de nacimiento y de cuna. Entonces, creo que esas preguntas profundas tenemos que aprovecharlas para seguir sosteniéndolas y sobre todo para que esta experiencia nos transforme, ¿no? Bueno, un comentario... Sí, perdón, Alejandro. No, quería hacer un comentario sobre esta última pregunta. Me parece una pregunta fundamental porque interviene esto de la competencia. A ver, el capitalismo está muy jodido, ¿sí? Ahora, si el capitalismo cree que un buen docente tiene competencia, está más jodido de lo que creemos. Es decir, no hay forma de que un buen docente tenga competencia. Justamente para descubrir el mundo, para hacer descubrir el mundo. Ahora, ¿qué es un buen docente en este mundo? Bueno, aquel que sabe identificar una fake news y la puede enseñar. Y que aparte enseña los mecanismos por los cuales esas fake news circulan, porque son muy evidentes, son muy tontas. Entonces, creo que hay un problema en relación a cómo la educación en general se relaciona con la tecnología. La educación, el mundo de la educación, los pedagogos, subestiman a la tecnología reduciéndola a herramientas. Y la tecnología responde hackeando a la democracia, con fake news. Entonces, yo creo que la educación en general debería darse cuenta que la tecnología no es herramienta, es conocimiento. Y para eso
deberíamos formar docentes capaces de enfrentar esa complejidad y finalmente ni siquiera que la derroten, digo, la manejen como una materia más dentro del aula. Entonces, para eso necesitamos incorporar algunas áreas curriculares que hoy no están incorporadas, como es el pensamiento computacional, que iniciaron como proceso de cambio curricular en el periodo del gobierno anterior, y todavía estamos en el aire con la implementación de eso, y hoy están en primera línea. Cuando uno piensa cómo se están alfabetizando los chicos de primer grado que están cursando hoy, en el 2020, lo primero que se me ocurre es, ¿esas docentes leyeron los últimos textos de Emilia Ferreiro donde cuenta cómo es alfabetizarse con plataformas? Okay. No, Okay. un único aporte en función a esto que se ha dicho muy breve es que creo que más allá, digamos, del aporte súper interesante que han hecho aquí los tres colegas, yo vuelvo sobre un punto que es, evidentemente tenemos que repensar el modelo pedagógico sobre el cual basa sus prácticas la institución escolar. Porque trátese de plataformas, trátese de incorporación de lo que puede ser el pensamiento computacional, que han habido muchos esfuerzos, lo digo porque a mí me ha tocado participar justamente en el momento de cambio de lo que fue la reinvención de la nueva escuela secundaria, y uno lo ponía un poco el tema de las capacidades y de la robótica, el pensamiento computacional, inclusive hay una orientación específica en informática como un imperativo categórico para homologar, pero después el tema es qué es lo que pasa dentro de la escuela, cómo se normativiza en cada una de las jurisdicciones. Entonces me parece que esto que yo apuntaba del aprendizaje efectivo inclusivo, que es como por lo menos nosotros le hemos dado en llamar a esta reinvención de la pedagogía, es hacer un serio replanteo sobre qué enseñamos, cómo enseñamos, para qué enseñamos, con qué enseñamos, y esto adaptado también a los distintos niveles educativos. Como decía Charlie, no es lo mismo, digamos, la tarea que se desempeña en la sala de 2, a la de 5, a la de quinto grado, a la de la escuela secundaria. Pueden haber comunes denominadores probablemente. Me parece que eso tiene de vuelta que ver con una reinvención de la ciencia que estudia el fenómeno educativo y las didácticas generales y sus didácticas aplicadas, porque seguimos manejando estrategias que hoy no necesariamente condicen con estas demandas de reformulación en términos de la tecnología educativa. Bueno, tengo acá un último comentario, al cual yo le agregaría un comentario breve para reacciones de ustedes, si les parece. Acá señalan que de alguna manera los docentes, y lo han dicho algunos, creo, están teniendo que desarrollar otro tipo de lazos con los estudiantes, con sus alumnos, en esta situación. Muchas veces lo afectivo aparece más. Relatan una maestra que llama a la casa al nene porque hay algo que no entiende, nunca hubiera pasado que lo hubiera llamado, es cierto, pues lo hubiera podido hablar en la escuela, pero se generan otras situaciones. Eso, sin ser muy largo, me retrotrajo algo que Mariano se reirá. En la guía de las escuelas cristianas de La Salle, del principio del 1700, una de las cosas que hacían los maestros era ir a los chicos a buscar a la casa que todavía no estaban yendo regularmente a la escuela. Tarea que el docente con el tiempo no hizo nunca más, lógicamente. O sea, también la escuela moderna se estructuró, ¿a qué voy con esto sumándome al comentario? Que la escuela moderna también se estructuró y en parte no respondió a demandas de su propia sociedad, yendo también el comentario de Sandra. Entonces, esta oportunidad, si la usamos bien, Max Manelli dice algo en ese sentido, aprovecharla, esta oportunidad o esta crisis solo la vamos a convertir en oportunidad si podemos reinventar la escuela tradicional y la contemporánea, que todavía se arrastra sobre la nuestra, la tradicional me refiero, y empezar a diseñar más la escuela en función de los problemas y las poblaciones que tenemos. Porque en realidad el gran secreto está en poder rediseñar la escuela actual y la función docente en relación con las efectivas demandas sociales y culturales, y no seguir adelante con un esquema que tal vez ya había quedado agotado antes del cambio cultural de los últimos 50 años. No sé si esto sirve como elemento, como comentario y al mismo tiempo por mi parte de cierre y también para
algún agregado que ustedes o algún aporte adicional que quieran señalar y finalmente concluye Mariana. Yo quiero hacer una observación, en primer lugar, que todavía hay maestros que van a buscar a los chicos a sus casas. Es decir, en algunos contextos los tenés que ir a buscar. Sí, es cierto. Sí. Y la situación que se agrava en este momento es que ese ir a buscarlo no está pudiendo ser posible, y la desconexión, porque no tienen forma de conectarse con plataformas o porque no tienen datos a lo mejor en los celulares, etcétera. Es decir, están realmente desconectados y no se los está pudiendo ir a buscar. De todos modos, hay docentes y hay situaciones de escuelas en los barrios más humildes donde los docentes igual están tratando de llegar y están repartiendo comida. O sea, eso es parte todavía de la realidad. Por eso hablamos de la heterogeneidad y cómo una situación como esta hace que se amplifique todos esos matices de la heterogeneidad y todo vuelva a ponerse sobre la mesa. Todo el mundo está en la escuela y parece cierta homogeneidad, pero resulta que ahora están en sus hogares y esa heterogeneidad se hace presente de una manera brutal. Entonces creo que ese es un gran desafío. Vos dijiste cómo la escuela se adapta a los contextos. Y creo que este también es un momento en el que toda la política está intentando dar respuesta a la heterogeneidad. Estamos tratando de llegar y uno dice, ¿cómo puede ser un cuadernillo? Y sí, porque en este momento un cuadernillo es una posibilidad de vínculo con un hacer, con una actividad, con algo nuevo, que se presenta como un material impreso y no como una plataforma o un aula virtual. Así que estoy totalmente de acuerdo en esta idea de atender la heterogeneidad y de que esa escuela tan homogeneizadora en realidad siga considerando la realidad donde se inserta. Porque Freire decía también, ¿no? Hay que ir a buscarlos a donde están, ¿no? Para traerlos a esta orilla, es decir, la orilla que es la orilla de poder acceder al conocimiento y poder realmente hacer realidad que los derechos sean derechos de todos. Por eso también yo decía en el tema del exilio, asegurarnos de que vuelvan todos, porque esto también es un peligro en ese sentido. Los más grandes, los estudiantes en secundaria, son los más proclives a abandonar en esta situación y que después sea muy difícil recuperarlos para la escuela, ¿no? Pero comparto totalmente lo que dijiste, que es necesario atender a los contextos, y los contextos son diversos y la escuela no se adapta muchas veces a esos contextos. Ok. ¿Qué más? Yo quería mencionar que digamos, en general cuando se piensa la heterogeneidad, estamos pensando en determinado tipo de heterogeneidad, y yo quería recuperar algo que dijo Mariano, que es que hoy el concepto de familia en la realidad ha cambiado profundamente, y poder llegar a las familias muchas veces es imposible. ¿Por qué? Por el proceso de disolución o por lo que sea. Entonces, muchas veces, por lo menos en el nivel secundario, que es donde se libra esta batalla que señalaba Cristina, el adolescente necesita que ese contacto con la escuela sea su apoyo. Y suponer que existe una familia es ya fracasar en la misión. Entonces, lo que yo noto es que, bueno, seguimos hablando de la posible existencia de una familia desconectada, como si esa fuera la única posibilidad de diversidad. Muchas veces no existe eso, y me parece que en ese sentido tenemos que relevar la realidad tal cual es y ver de qué forma recuperar a esos jóvenes que por falta de familia no solamente pierden la escuela, sino se pierden a sí mismos. ¿Alguien más? ¿Gaby? ¿Sandra? No, comparto lo que han dicho los colegas, pero también vuelvo sobre un punto que es claramente que reinventar la pedagogía, la didáctica y la docencia para poder llegar y sostener esta heterogeneidad.
que es lo que implica saber enseñar de todo a todos, resguardando la diversidad que te aportan los distintos contextos socioculturales sobre los cuales basa la práctica del aprendizaje, en donde viven las distintas poblaciones de niños, ya sean digamos, los que tienen acceso, los que están en barrios más precarios. Se necesita empoderar al docente para que tenga los elementos que requiere, más allá de los aportes que brinden otros estamentos que podrá ser el Estado, ciertas organizaciones de la sociedad civil, o ciertos ámbitos empresarios en zonas por ahí más rurales, donde tienen una colaboración bastante asidua con la escuela. Yo creo que de verdad tenemos que reinventar la docencia. Y creo también, muchas veces, que independientemente de los aportes curriculares que uno pueda brindar, que por supuesto son necesarios y son instrumentaciones que de alguna manera también resguardan cierto criterio de pertinencia y calidad en términos de igualar la equidad en el acceso al conocimiento, hay que dejar también que los docentes puedan generar sus situaciones de enseñanza, teniendo en cuenta lo que pueden, lo que saben, el contacto con los chicos, y haciendo uso de otro tipo de recursos, aún en un entorno virtual como este. Okay. Sandra. Solo una reflexión en relación con esto que estábamos comentando sobre las situaciones de desigualdad y cómo está afectando la pandemia, ¿no? Y que quisiera hacer un comentario sobre la vuelta a la escuela. Es probable que haya también maneras de vivir esta situación de pandemia muy diferentes en los distintos contextos, que la escuela muchas veces hace esfuerzos por emparejar algunas condiciones y que cuando volvamos el terreno va a estar bastante más desparejo, y que va a haber que hacer un trabajo muy árido para volver a reponer la escena educativa, que espero que no caigamos nuevamente en el activismo al regreso, de tratar de recuperar todas las tareas y los aprendizajes que no pudimos en este tiempo, y que nos demos también lugar para mirar estas situaciones de desigualdad, para poder intervenir, para volver también sobre la cuestión personal, afectiva, las condiciones en que regresan los chicos, porque bueno, seguramente, como veníamos diciendo, no va a ser la vuelta a la misma situación previa. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos cerrando porque ya nos estamos acercando a las 2 horas y esto es sincrónico y produce aburrimiento, así que mejor vayamos. No, la verdad que la audiencia se ha mantenido, tengo acá el minuto a minuto y está muy bien. El chat está increíble. En algunos momentos me distraigo porque estoy leyendo el chat, que está bien interesante, así que les agradezco a todos. Quería como despedida y le paso la palabra a Mariana para que haga el cierre. Me parece muy interesante lo que dijo Cristina en el sentido de estar viviendo un exilio. Las escuelas están vacías y nosotros somos gente de escuela, todos los que estamos acá somos gente de escuela, gente que entró a una escuela a los 3 años de edad y todavía no salió. Yo tengo 39 años de antigüedad en la docencia, imagínate que es mucho tiempo. Y efectivamente cualquier situación de exilio, decía Juliana Boym, que genera nostalgia. El tema es cómo se resuelve esta nostalgia, ¿no? Si se resuelve melancólicamente, en forma llorona, como un tango, y no podemos salir de eso. Si se resuelve en forma utilitaria, es decir, bueno, aprendemos el idioma nuevo, aprendemos las costumbres nuevas, todos se van a reír de nosotros porque nos queremos parecer a los locales, pero en realidad somos migrantes. O si una tercera posición es lo que ella llama la nostalgia reconstructiva, la idea de que el pasado lo podamos tomar de la manera más potente posible y aplicarlo al presente y al futuro. Me parece que es una metáfora bien potente para entender, porque el exilio no significa no hacer nada, el exilio siempre es otra forma de vivir la vida y efectivamente hoy la estamos tramitando así. Así que les agradezco mucho a todos, muchas gracias Charlie, fuiste un sostén muy importante en este trabajo.
Y bueno, le paso la batuta a Mariana, que va a hacer el cierre. Muchas gracias. Ahora corresponderían aplausos también, así que muchos aplausos. Los aplausos los doy yo. Mil gracias. Yo anduve entre leyendo los chats, leyendo los chats de YouTube, llegándome la información por el teléfono, llegándome chats. Toda la gente estaba fascinada, quería preguntarme cosas para que pudieran salir ustedes y contestarlas. A mí me gusta esto que por ahí dijo Mariano recién, que estamos un poco nostálgicos. En un momento cuando teníamos la escuela, todos un poco la criticábamos a la escuela. Hoy extrañamos la escuela. Quizás tendremos que empezar a pensar de qué manera vamos a volver, que era un poco lo que planteaban cada uno de ustedes. Yo extraño la escuela, así que me parece que quizás hay que ver de qué manera poder volver de una manera diferente y que aprendamos de esto, que sea una oportunidad también, que era un poco también lo que decía Alejandro y lo que decían todos. Les agradezco muchísimo. Yo les cuento que Tramarred es una revista bastante atípica, con lo cual le da lugar y escucha a todos aquellos que quieren poder hablar y decir cosas que opinen sobre la educación, y siempre están invitados a publicar. La idea es justamente eso, dar luz en aquellos lugares que quizás no llega tanto la información, o no tienen tanto acceso a poder mostrar las cosas que hacen, mejor dicho. Bueno, agradecimientos eternos para Gabriela, Alejandro, Sandra, Cristina, Mariano, Carlos. Fueron unos genios, excelente, y logramos que la gente se mantenga un montón de tiempo. Son unos genios. Gracias, gracias. Chao. Gracias. Chao. Gracias, hasta la próxima. Adiós a todos. Gracias. Chao, gracias. Chao.